para el tribunal de Cristo, la dirección de todos los ángeles, con las plagas, las giras, las trompetas. Entonces no es de complicarse mucho. Juan es casi la continuación de los primeros versículos de Génesis. Hay que hacer notar que muchas personas lo que quieren tal vez es escuchar cosas más espectaculares o cosas más sensacionalistas, pero la Biblia entera es espectacular, pues. Nos habla de cada una de las etapas que puede vivir el ser humano, nos habla de cada uno de los eventos que la tierra ha sufrido, pero también hay que entender que la Biblia, la santidad de la Biblia no puede mezclarse con otros proyectos, enseñanzas así un poco distorsionadas, o que estar comparando la Biblia con otros libros. Hay gente que compara la Biblia con el Ramayana, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh. Entonces, eso es como que yo esté comparando a mi mamá con la mamá del oso, con la mamá del guasalo, con la mamá del jolote. No tiene sentido. También sí debemos entender que en la iglesia tenemos muchas personas con calentura en la mollera y siempre están buscando cosas espectaculares, siempre están buscando tres pies al gato, y entonces no se llenan con la lectura misma ni con la dirección que Dios les está dando tanto a la iglesia como a la persona. Dios trabaja con el individuo, con la familia, con la iglesia, y cuando la Biblia no le basta a la persona, sino que quiere más, investigar más, y quiere saber más de la vida y del misterio de la vida, entonces empiezan a tomar híbridos como, por ejemplo, a mí me toca atender casos así de personas que alegan de que Jesús también es Buda, que Jesús es un iniciado, que está Saint Germain, que hay 9 gobernadores en el espacio, que uno de ellos es la Madre Teresa, que el otro es Pablo, que el otro es Saint Germain, que el otro es Condorito y que el otro es Capulina, y entonces se llenan de fantasías porque no les basta el llamado de atención y el llamado a la santidad que las Escrituras tienen. Ahora, estas personas no van a ningún lado, no hay nada peor que personas que lo que quieren es sacar sensacionalismo de la Biblia, obviamente impulsados por alguna persona, por algún programa de televisión que vieron, por algún libro que leyeron. Yo recuerdo hace 5 o 6 años, por ahí 6, 7 años, con el Código Da Vinci. Miles de cristianos compraron ese libro, cuando en sus inicios el libro claramente dice que era yo hice una novela, dijo Dan Brown, que era el que hizo esa novela, y hizo una sola melcocha de un montón de cosas, que terminó diciendo que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena y que de ahí nacieron los franceses. Entonces, para mí fue doloroso y molesto. No voy a discutir, no voy a tener aquí un ataque de santidad. Me molestó ver cristianos que se supone que eran líderes, cristianos de que eran sólidos, haciendo fila para ver la película. Y el libro valía 300 lempiras en aquel momento y ahí se vendió como pan caliente. Y miles de cristianos comprando eso. Y yo les decía, hermano, ¿y qué estás? No, mire, hay que investigar, hermano. Dice Pablo que hay que leerlo todo y retener lo bueno. Pero ¿qué tenía el Código Da Vinci de bueno? ¿En qué terminó todo? Que yo soy testigo de ello, testigo. Que muchos de esos hermanos que estaban buscando cosas espectaculares terminaron fuera de la iglesia. Emocionales, que se tiraban y lloraban y les brillaban los ojos cuando miraban, devoraban ese libro página por página. Yo los miraba sentados en los moles con un cafecito, se sentaban 3 o 4 horas a consumir ese libro. Obviamente, la necesidad de cosas espectaculares más allá de lo que está escrito en la Biblia. El más sabio de los hombres que se ponga a estudiar la Biblia jamás le va a dar el fin a la Biblia, porque la Biblia es eterna y es infinita. Y entonces, como la Biblia no dice lo que la gente, muchos cabeza caliente quieren escuchar, entonces se dedican a comprar libros. Por ejemplo, recuerdo por el 2012 había una angustia a nivel mundial levantada por estos canales de televisión que eran sensacionalistas.
y compraron la película y compraron las novelas, y había mucha gente ya haciendo testamento porque el 21 de diciembre del 2012 ahí terminaba el mundo. Y yo hablé con muchos de ellos, porque me toca estar hablando todos los días. Mi trabajo es hacer las investigaciones y los cotejamientos de los textos, entrevistar y todo esto, todos los días. Yo trabajo entre 4 o 5 horas diarias, comentando, platicando, investigando con personas para ver el ritmo, el pulso de cómo va la iglesia. Y para mí es sorprendente, hermanos, que decían, es que está clarito el fin del mundo, hermano, está clarito. Y pasó diciembre, vino enero, estamos 3 años después, 2015. Y todos esos cabezas calientes se dejaron llevar por canales como Discovery Channel, History Channel, National Geographic Channel. Y ahora que ellos andan buscando otra cosa, siguen explotando la vida de Jesús, la vida de la Biblia, siguen explotándola porque al fin y al cabo son descarados que ni siquiera creen en la Biblia. Ellos quieren vender sensacionalismo. Y lo que duele y molesta es que muchos cristianos compren eso y se sienten y empiezan a sudar cuando miran de que viene un meteorito contra la Tierra y va a rebotar en Marte, después en una esquina de Júpiter y le va a llevar toda la cresta, monta el Picacho y va a ir a pegar por el merendón y van a morirse un montón de... Y entonces todos esos sensacionalismos son típicos del haragán que no quiere leer la Biblia en orden. El haragán que no quiere leer la Biblia en orden siempre está buscando maravillas en la Biblia, siempre está buscando platillos voladores, está buscando qué color son los cachos del diablo, y están las entradas y salidas del infierno. Todo ese montón de ridiculeces tiene que ver con la ignorancia. Y hay 2 tipos de ignorancia. El ignorante que no sabe que es ignorante, pues la ignorancia por error, y la ignorancia descarada de todos aquellos que no leen la palabra y compran un montón de visiones extrañas. Y somos testigos de gente que ha comprado visiones extrañas cristianos. Y después se lamentan y dicen, ¿cómo es posible que yo creí eso? ¿Cómo es posible de que si yo me pongo una gorrita como judío, ya soy judío? Solo después de que va una gorrita y es judío. Y ya lo buscan en el diccionario y puede haber nacido en Guambuco, pero aparece que es descendiente de Abraham en Jerusalén. ¿Cómo es posible de que pueda la persona ser tan ignorante? Sí es posible. ¿Por qué? Por ignorancia descarada, por no capacitarse, por no prepararse y por siempre estar buscando la parte más fácil. La parte más fácil donde están las bendiciones, sin pagar el precio. Hola, por favor, dígame qué significa el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1 al 3. Mire, hermano, yo siempre he dicho de que no quiero tratar Apocalipsis porque hay muchos jóvenes y escuelas dominicales en este momento en algunas iglesias, en algunos pueblos de Honduras, y no quiero confundirlos. Hábleme en privado y yo le puedo contestar y podemos ver de qué trata el tema. Pero Apocalipsis yo lo evito. Libros no es que sean complicados, pero llenos de muchos simbolismos. Entonces no quiero ir a confundir a nadie. Hábleme después y con todo gusto. Vamos a ver. Bueno, aquí mandaron uno, hoy es 26 de abril, ¿no? ¿Verdad? Hoy que sí, hoy es, sí. Entonces aquí, el de hoy es, ¿qué ley clavó Cristo en la cruz? No es que clavó ninguna ley, sino que cuando dice que exhibió públicamente a los principados y cosas así, es el lenguaje temático de la Biblia en cuanto al plan de salvación, la liberación del mundo del pecado, tal vez no del pecado en sí ni del diablo, sino que la liberación de la ignorancia. Había en los tiempos de Jesús mucha ignorancia entre la ley de Moisés y el nuevo concepto de la gracia. Había mucho desconocimiento. Todavía lo hay, hoy todavía hay miles de personas que todavía no disciernen si van a ser de la ley de Moisés o van a ser si van a ser de la gracia de Cristo. Todavía no disciernen, hay unos que todavía viven en un híbrido entre medio ley de Moisés, medio la gracia. Entonces, el tema es simbólico, pero acerca de un hecho real. Y es que Jesús, al estar aquí, dejar su Espíritu Santo cuando se fue y dejar escrita la Biblia, nos ha enseñado cómo es Satanás. En el pasado no había una idea muy clara. Cómo era Satanás, cómo atacaba, quién era, se conocía de Ezequiel, de Isaías, de que Satanás pues fue un ángel en el cielo, que quiso dar un golpe de estado, lo bajaron con toda y su gente.
y mucha información de esa, pero no se explicaba cómo ataca abiertamente y cómo luce. Entonces siempre había un espíritu de enseñanza entre todos los profetas y todos los maestros en la Torá o en el Tanaj. Pero en el Nuevo Testamento Jesús habla más claro y define a Satanás como león rugiente, que anda buscando destruir, sabe que le queda poco tiempo, y también que se disfraza como ángel de luz. Entonces, de esa manera, y también las liberaciones que hizo Jesús muchas veces, el endemoniado de Gadara, un endemoniado que estuvo en el templo, una niña que tenía un demonio, un muchacho que se iba secando, que echaba espumarajos. Entonces Jesús fue demostrando frente a los discípulos y frente a los escritores para que ellos escribieran después. Mateo y Juan, que estuvieron cerca de él, y después educaron a Lucas y Marcos, más los otros escritores como Pedro, Santiago, que es Jacobo, y Judas. Entonces, y después se le muestra en 13 cartas a Pablo la manera como ataca a Satanás, involucrado bien con el ser humano, involucrado con los elementos, el cosmocratos, la potestad del aire. Y entonces, en la cruz, demuestra en primer lugar que con amor se puede vencer todo. Y es lo que estábamos hablando ayer, de que Jesús hace tres cosas. Primero, consigue el perdón para el ser humano y le abre el cielo que estaba cerrado. Segundo, demuestra exactamente cómo es el enemigo que tenemos. Lo demostró exactamente. Satanás o diabolos, que significa adversario, oponente, enemigo, demuestra cómo es él, las características que tiene, de cómo pelea, cómo lucha. Hábleme rapidito, por favor, que estamos al aire. Rápido, dígame. No, si no están atentos, tienen que estar atentos ahí. Ahora, también demostró que la manera de llegar al cielo es a través de la iglesia. Y esa es una de las cosas que todavía hoy el judío de Israel, el judío real, todavía no cree ni entiende cómo la iglesia es digamos, el aparato básico, el sistema operativo, es la entrada al cielo. No lo disciernen todavía. Bueno, no lo disciernen. Algunos cristianos todavía que creen de que pueden llegar al cielo sin iglesia, ellos no lo disciernen todavía. Entonces, mucho menos algunos judíos que son ortodoxos, que no creen de que Jesús es el Hijo de Dios, jamás lo van a entender. Entonces, cuando demuestra en la cruz que se puede vencer al mal con el bien, sin quejarse, el sacrificio, todo eso, además lo que se estaba tratando de mostrar también al ser humano era que Satanás no es amigo de nadie. Satanás usa a las personas, usa y los hace creer que son grandes amigos y después los usa y los desecha. Y muchos aquellos de que sirven y han servido a Satanás de una o de otra manera, se da un evento lamentable y doloroso en el juicio del gran trono blanco. Y es que ahí están muchos siendo juzgados, muchos servidores de Satanás. De una o de otra manera hay mucha gente que sirve a Satanás. Desde pelear unos con otros, desde ahí están sirviendo a Satanás. Desde que alguien tome el teléfono para insultar a otro, o a mí me manden un mensaje diciendo que soy torpe, que soy esto, que soy aquello, desde ahí están sirviendo a Satanás, porque el enemigo no soy yo. El enemigo no es el católico, no es el evangélico, no es el mormón, el testigo de Jehová, ese no es el enemigo. El enemigo es Satanás, y ahí todos nosotros somos una bola de personas luchando por conocer a la palabra. Pero cuando alguien empieza a gritarle a otro, o empieza a juzgarlo y empieza a criticarlo, ese está haciendo el trabajo del diablo. Ese no es el trabajo de Dios. Y entonces cuando yo tengo aquí mensajes, están guardados ahí para archivos. Mensajes de personas que empiezan a insultar al presentador de Berea. Empiezan a insultarlo, a decirle, ayer llamó a uno que vaya a vender relojes. Y yo creo que esa cosa estaba equivocada conmigo porque yo jamás he vendido relojes, yo soy caricaturista. Pero, ¿qué pasó? Estaba atacado y estaba histérico y hermano, cálmese, no, y estaba histérico, ¿y qué le pasaba? Está haciendo el trabajo de Satanás. Satanás pone a pelear unos con otros. Entonces va a ser doloroso ver personas así, sentadas en el juicio del trono blanco, verlos ahí sentados. Ingeniero, ya, sí, gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Verlos parados en el juicio del trono blanco,
defendiendo a Satanás, y Satanás no existe. Y esta es una de las cosas más dolorosas que ha arrojado el estudio del juicio en el trono blanco. Que habrán muchos defendiendo la causa de Satanás, y Satanás ya está totalmente aislado, inhabilitado. Antes del juicio del trono blanco, Satanás es capturado y mandado y guardado ya, encerrado forever and ever. Y habrá muchos ahí defendiendo el plan de Satanás cuando ya Satanás no existe. Entonces quiero, querido amigo y amiga, quiero que entienda que lo que Jesús exhibe en la cruz es el tipo de trabajo como trabaja Satanás y todos sus ángeles. Y la mejor manera que tiene Satanás de trabajar es poner a pelear las iglesias, poner a pelear las personas. Que este no sirve, que este no tiene unción, que este no habla en lenguas, que ese solo es letra, que aquel no se desmaya, que... Y es torpe, es una torpeza estar discutiendo unos con otros. El enemigo es Satanás, no es otra persona. Y entonces eso lo digo porque hay personas que agarran el teléfono y empiezan a decir un montón de cosas y se les sale todo el contenido del corazón, les sale por la boca. Pero al final de la conversación dicen que son cristianos y dicen que creen en Dios. ¿Y cómo es posible que alguien que cree en Dios mande un mensaje o agarre el teléfono para estar insultando a otro? Entonces, pero póngame buen volumen en estudio, por favor. Aló, buenos días, dígame. Buenos días. Ajá, dígame. Buenos días. Buenos días, dígame. Sí. Quería hacer una pregunta. Dígame, hermano. Respecto a Primera de Juan 3, Primera de Juan 2, del 3 al 6. ¿Primera de quién? Primera de Juan. ¿Primera de Juan qué? Capítulo 2, versos 3 al 6. Primera de Juan, capítulo, ¿cuánto me dijo? 2. Capítulo 2, Primera de Juan. Capítulo 2, versículo de 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, 3 al 6. Y en esto sabemos nosotros, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios lo ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. El que dice que pertenece a él debe andar como él anduvo. Sí, es un buen aporte del querido televidente. Y es exactamente lo que estamos hablando. Que el que es de Dios, anda con Dios, lo ha perfeccionado Dios, y además es que el tema central sigue siendo de que cómo una persona puede insultar a otro y ahí abrir toda la boca e insultarlo como si fuera enemigo. Y después decirle bendiciones. Y después decir que es cristiano. No, para mí alguien de que insulta a otro no es cristiano. Para mí ese es que está haciendo el trabajo de Satanás y ni cuenta se da. El programa de ayer, Berea TV, véalo en youtube.com. Entonces, Berea TV HN. Miren qué bien, un querido y capacitado televidente subió el programa de ayer a YouTube y se busca www.youtube.com. Y al entrar ahí en YouTube, entonces, Berea TV HN. Entonces, ayer, un querido televidente capacitado en toda la tecnología subió un programa a YouTube y se busca con Berea TV HN. Le agradezco mucho, hermano, le agradezco mucho, y al salir del programa pues vamos a buscarlo. Y está autorizado desde toda la gerencia general de Berea, de que si quiere subir los mensajes, quiere grabarlos y subir los mensajes a YouTube, está autorizado, hermano. Está autorizado porque esta es una manera de colaborar con aquellas personas que tal vez no vieron el programa o que tienen preguntas, porque cuando alguien hace una pregunta a Berea, detrás de esa persona hay tal vez 1000 personas queriendo hacer la misma pregunta. Entonces le agradezco mucho y que Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Hola, buenos días. Existen las ánimas. ¿Son buenas? ¿Por qué? No quieren a Jesús. No entiendo el mensaje, pero las ánimas, no existe ese contexto en la Biblia, no existe. En la Biblia no existen las ánimas. Lo que sí existe es ánimo, neuma, la palabra neuma en griego, que es el impulso, la dinámica interior de la persona. El hombre neumático es el interior, el espiritual, pero ese tipo de cosas no existen en la Biblia.
Vamos con otro mensaje. Tengo una pregunta. ¿En la gran tribulación tendrán oportunidad los gentiles de ser salvos o solo los israelitas? Contésteme con la Biblia y con capítulo y versículo en mano. En Apocalipsis busqué donde está que Juan le pregunta a uno de los ancianos: ¿y estos quiénes son? Los que vienen con vestiduras blancas. Y él dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces sí habrá salvación para gentiles, claro que sí. Ahora, no le quiero decir el capítulo y versículo para que busque, vaya hacia Apocalipsis, ya del capítulo 5 en adelante, ahí va a encontrar. Pastor, que Dios le bendiga. Quiero que implique si Juan, que escribe el último evangelio, es el mismo Juan del Apocalipsis. Claro que sí. Es Juan, el apóstol, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. Claro que sí. A ver. Dice, hermano Alfredo, tengo una Biblia Scofield, habla de dispensaciones. Me dice de esa Biblia. Sí, la Biblia Scofield es buena. La Biblia Scofield es buena, es de estudio. Y las dispensaciones que habla, bueno, casi está en todas las Biblias de estudio. Las dispensaciones son 7 y la palabra dispensación es una palabra que en el contexto griego se dice euconomía. Y la palabra euconomía, de donde viene la palabra eucónomos, esa palabra tiene que ver con la administración de bienes. Entonces hay 7 maneras con que Dios administrará al ser humano la tierra y sus recursos. Estamos viviendo la 6ª dispensación. Entonces la palabra dispensación, que es administración de bienes, del griego eucónomos o euconomía. Entonces la primera es la inocencia con Adán y Eva. Eran inocentes totalmente del pecado. La segunda euconomía o la segunda dispensación es la conciencia. La conciencia. Adán y Eva están aptos para pecar y conocen el pecado y lo siguen haciendo. Y en adelante todos estaban conscientes de que estaban pecando en contra de Dios y no se detenían. Y la maldad se generó en el ser humano. Eso causó que Dios tomara una decisión y pasara a la tercera dispensación o euconomía. Y es que Dios decidió abandonarlos. Quieren vivir solos, no quieren tratos conmigo. Los abandonó a su suerte y eso se le conoce como el gobierno humano. Estaban gobernándose solos y no lograron nada, más bien les cayó un diluvio encima. Satanás los contaminó ángeles incluso. No tenían ninguna defensa y entonces Dios dijo: bueno, quieren manejarse solos, los dejo solos. Se manejaron de tal manera que se ganaron hasta un diluvio. Dios dijo: mi espíritu no contenderá con el ser humano porque al fin y al cabo él es hombre y va a perecer. Entonces Dios dijo que voy a pasar a la 4ª dispensación, que es la promesa. Dios llama de Ur de Caldea a un hombre que se llama Abraham. Ur de Caldea queda actualmente en Irak. Al sur de Irak, ahí al sur de la capital Bagdad, por esa zona de ahí, a unos 80, 100 kilómetros, ahí estaba la zona de Ur de Caldea. Entonces, de ahí sale un hombre que se llama Abraham con su esposa Sara y le dice: te voy a hacer famoso y serás bendito para todas las naciones, y de ti saldrá el guiador del mundo. Entonces de Abraham sale Isaac, de Isaac sale Jacob, de Jacob sale Judá, y ahí está, de ahí sale Jesús. Eso es la promesa de la redención, es la promesa de la salvación del mundo y la salvación del universo a través del Hijo de Dios que vendría a la tierra. Y esa promesa se la hizo Abraham aproximadamente a 2000 años antes de Jesús, hace 4000 años. Entonces, con eso se vivió durante 100 años, pero Dios sabía de que solo se estaba pasando de generación en generación solo a través de vía oral. Abraham se lo contaba a Isaac, Isaac se lo contaba a sus hijos, Jacob y Esaú, Jacob le contaba a sus 12 hijos, y entonces Dios prefirió unos 100 años, unos 500 años después, pasar a la 5ª dispensación, que es la ley de Moisés. Le mandó 613 leyes a Moisés, explicándole cómo es la parte civil, espiritual y moral del ser humano para con Dios. Y entonces ahí es la 6ª dispensación, la ley escrita, la palabra escrita. Aquí está: este soy yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y entonces, pues no la obedecieron,
fueron un pueblo tan terco que jamás lo obedecieron. Y entonces, como no lo obedecieron, iban destino a la destrucción. Cayeron en manos primero de Egipto, después de Babilonia, Persia, Grecia, Asiria, Roma. Y de esa manera el judío iba a desaparecer, porque no solo era necio, sino también que retaba a Dios. Pueden ver el libro de los jueces, cómo se echó a perder todo. Los jueces echaron a perder todo el trabajo que había hecho Josué y Moisés. Y Dios recuperó entonces ya, a través de Samuel, recuperó el país y a través de los reyes. Entonces, como con la ley no se logró santificar nada, entonces Dios pasó a la sexta dispensación o la sexta euconomía, que es la gracia. Es a través ya de la venida a la tierra de su Hijo amado Jesús Cristo, el cual nosotros obedecemos, servimos, amamos, tememos. ¿Cómo se llama? La gracia. Ya a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio en la cruz, a través de la fe. Ya no es a través de una ley que tiene que estar haciendo un montón de cosas. Alguien me mandó un mensaje diciendo de que lo que se clausuró de la ley de Moisés era todas las cuestiones religiosas del altar. No, también se clausuraron momentos, maneras de ser, pensamientos, la ética de la ley de Moisés, todo eso cambió. Alguien me dice que solo fueron las leyes del altar. No, se cambiaron un montón de cosas. El hecho de la circuncisión, bueno, tantas cosas que tiene la ley de Moisés. Entonces la sexta dispensación es a través de la fe, a través del sacrificio de Cristo, y los instrumentos son diferentes. Y es la oración, el ayuno, la cena del Señor, la lectura bíblica, la Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia. Esos son otros instrumentos que no existían en el Viejo Testamento. Estamos viviendo la temporada de la sexta euconomía o la sexta manera de administrar la tierra. Ahora, la última dispensación, la número 7, será el juicio. Apocalipsis es el juicio final del ser humano, un juicio contra Dios, de parte de Dios, contra Satanás, contra sus ángeles, contra el ser humano que es amigo de Satanás, contra la misma creación. El cielo se enrolla como pergamino, nuevo cielo, nueva tierra. Y entonces la última dispensación es el juicio, y estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, esa es lo que son las dispensaciones, la euconomía del griego, manera de administrar la tierra. Bien, vamos con otro mensaje. Por favor, dígame que, hola, quisiera que si me puede decir que es que no le entiendo, es que yo soy de la vieja escuela. Si no me dan la palabra completita no logro adivinar, me ponen una Q, coma, me ponen una K, coma, entonces no quiero ir a contestar una cosa que no es. Mejor escríbame bien. ¿Por qué los adventistas guardan el sábado? No quiero opinar de otras iglesias. Pregúntenles a ellos y no me pregunten a mí. Lea Hebreos 2.14. Con gusto, vamos a ver Hebreos 2.14. 2.14. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya, el diablo fue destruido. Bueno, si el diablo fue destruido, pues lo que está pasando en el mundo, no sé. Si el diablo no existe, ¿qué estoy haciendo yo aquí, pues? ¿Es cierto que los ángeles que se contaminaron eran gigantes? No. Eran ángeles de Dios. De alguna manera Satanás los contaminó y tuvieron relaciones con mujeres de la tierra. Y lo que nació de ahí sí son los gigantes, los que se conocen como nefilines. Pero no eran, los ángeles no eran gigantes. De hecho es que no sabemos el tamaño de los ángeles. En la Biblia aparecen algunos ángeles del tamaño normal, los que destruyeron Sodoma y Gomorra, el campamento en Mahananaim que vio Jacob, pero el tamaño ya de ellos en el cielo y haciendo ya sus labores diarias no lo sabemos. Pero decir gigante, uno dice, ¿comparado con qué? Pues un melón es gigante comparado pues con una ciruela. Un ventilador es gigante comparado con una hélice de un avión de juguete, o sea que es subjetivo. Lo que sí debe saber es que no los ángeles que pecaron, ahí en el capítulo 5, 6 en adelante, eran ángeles que Dios tenía aquí en la tierra como vigilantes. De alguna manera Satanás los contaminó y pues de ahí nacen
los gigantes. Y los gigantes tenían características como que eran deformes, eran torpes, odiaban a Dios, no se reproducían. Rápido, por favor, buen día, dígame. ¿Qué quiere saber de los ángeles? En eso estoy explicando, hermano. Eso estoy explicando exactamente. Estoy explicando exactamente la cuestión de los ángeles. En capítulo 6 aparece, 5 o 6 por ahí, no quiero confundirme, pero sale de que, y los ángeles que abandonaron su propia morada, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas en gran manera. Ahora, hay dos escuelas. Hay una escuela que dice que los hijos de Dios son los ángeles, y otra escuela que dice que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Entonces, las dos posiciones tienen bastante fuerza. Y yo me voy por la posición que eran ángeles, porque también cuando se presentan a Dios, una vez se presentaron los hijos de Dios delante de Jehová, entre los cuales iba Satanás. Entonces eran reuniones que Dios hacía de vez en cuando en la tierra para ver cómo se iba manejando la tierra, protegiendo la estirpe de Jesús. Entonces, en las dos escuelas una es que eran ángeles y la otra escuela es que eran descendientes de Set. Y las dos escuelas son fuertes, pero son cosas que tendrán al cristiano y tendrán a la iglesia discutiendo por muchos años. Si la salvación se pierde o no se pierde, es un pleito de hace ya más de 1000 años. Que pasa o no pasa la tribulación es otro pleito igual. De que Dios va a castigar eternamente, son cosas que al fin y al cabo se sacan del texto y del contexto y se hacen doctrinas de que sí, que no, que sí, que no. Y por mientras el plan de salvación se atrasa de no predicarse porque algunas personas están discutiendo si pasamos o no pasamos la tribulación, si se pierde o no se pierde la salvación, y entonces se enredan en hablar cosas frívolas que al fin y al cabo no nos van a servir de nada, porque a mí no me sirve de nada saber todo lo que va a pasar en Apocalipsis. A mí me sirve de mucho qué va a pasar con mi vida. Lo que pasa en Apocalipsis, que salgan escorpiones y que todo, realmente a mí no me importa porque ni voy a estar ahí. Nadie de los que está viendo este programa va a estar ahí. Nadie de los que estamos hoy vamos a estar ahí. Faltan muchos años para eso. Además, el que se quede a ver los escorpiones de Apocalipsis es el que se quedó en el rapto. Entonces, no hay demasiada necesidad. No hay demasiada necesidad en estar observando si se pierde la salvación. Hay más necesidad de conocer el Evangelio pleno. Bendiciones, hermanos. Mire que yo quiero saber, mi pastor predica en la iglesia que él no diezme, que el que no diezme está bajo maldición. ¿Qué me dice usted? No, hable con su pastor. Hable con su pastor. No saque los problemas de su iglesia a la calle. Aló, buenos días, dígame. Pastor, Dios le bendiga. Volumen, por favor, dígame. Dígame. Dios le bendiga, tengo una pregunta. Hágala. Sí, quisiera saber, no sé si en primero o segunda de Samuel, donde sale que Saúl consultó una divina y le apareció el espíritu de Samuel. Entonces quisiera saber si el espíritu de Samuel o era un demonio o no sé, que usted me explique, por favor. Muchas gracias. Cheque. Era un demonio. Era un demonio. Jamás Dios va a permitir que un hombre de él, como Samuel, sea invocado y traído a la presencia de otro que ya no tenía el Espíritu de Dios, y que lo invoque y que venga a hablar. Número uno, el que está muerto, muerto está, dice la palabra. Porque está establecido que una sola vez morirá el hombre. Ahora, número dos, jamás Dios va a permitir que una bruja invoque a un santo y lo traiga del infierno o lo del Seol a hablar con un torcido como Saúl. Dios no va a permitir eso. En Deuteronomio 16, 18, por ahí se los prohibió. No se ha hallado en ti quien practique agorería, de que haga pasar hijos por fuego, de que consulte a divinos, que consulte a los muertos. Dios no se va a contradecir. Entonces Él lo prohibió. Cuando entres a la tierra que yo te doy por heredad, no harás estas y estas cosas. Y uno de ellos era consultar a divinos o consultar muertos. Entonces Dios no va a permitir, si lo dice en los tiempos de Deuteronomio, y después lo dice 500 años después, en los tiempos de Saúl, no, Dios no es así. Además, Saúl ya no tenía, dice que Dios se había apartado de él.
Y él se quejó con la bruja. Mira que ya Dios no me contesta, ni por visión, ni por profeta, ni por revelación, ni por Urim y Tumim. Dios no quiere nada con Saúl, ya lo desechó. Samuel le dijo, Dios te ha desechado y ha puesto a un prójimo tuyo cerca. Entonces, ¿de dónde va a salir el verdadero Samuel? ¿Por qué me molestas? No, el mero diablo es que le salió ahí, pues. El que consulta a una bruja, creyendo que va a traer gente de Dios a la tierra a hablar con él, no. No, simplemente fue un demonio ahí. ¿Por qué Hebreos dice que el diablo fue destruido? Lea bien el versículo. Ya se lo leí bien, pues, ¿y qué más quiere que se lo lea? Lo que sí le puedo decir es que nunca debe hacerse una doctrina de un versículo. Eso, a la luz de la teología seria, es prohibido. Usted se encuentra una llanta vieja en un basural, no diga que tiene un carro y que de ahí va a ser un carro. No. Hay personas que pueden leer un versículo y pueden hacer toda una historia de un versículo y crear toda una doctrina. No es así. El estudio serio y la hermenéutica no va a hacer que Satanás fue destruido. ¿Y entonces quién está actuando? Mi recomendación para los que les gusta leer Biblia es que miren el contexto del texto y revisen todo de donde viene todo el texto. Y no es de leer solo versículo y empezar a masticarlo y tirar una doctrina a la calle, no. Seriamente, lector de Biblia serio, investiga, lápiz, papel, investiga el libro, cómo se llama el libro, a quién les escribieron el libro, cuándo se escribió, cuál es el espíritu interior del libro. Después de eso, entonces se agarra un versículo en mención, agarre 5 versículos arriba, 5 versículos abajo, y haga las comparaciones con otros libros, agarre la concordancia Strong, lea ahí en hebreo o en griego qué significa tal palabra. Es la investigación seria. Sacar un versículo y después tirarlo y alegremente hacer una doctrina, eso no es correcto. Además, para que una... Atención, ingeniero. Ingeniero, venga, por favor. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que no puede hacerse una doctrina, no puede hacerse una doctrina de un versículo. Para que sea doctrina, ya sabe a lo que me refiero. Para hacer una doctrina se necesita que mínimamente aparezca 3 veces. 3 veces aparezca el mismo versículo o el mismo concepto. Pero ahí, ¿qué? Dígame otro lugar, dígame 3 lugares más donde Satanás no existe. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Apocalipsis? Si Satanás no existe, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la Biblia? ¿Para qué predicamos entonces si ya Satanás no existe? No, eso me parece que es una manera muy simple de ver la Biblia. Le recomiendo que lea 3, 4, 1, no que lea toda la Biblia mejor. Lápiz y papel y entre a un discipulado serio, entre a un seminario serio, para que una cosa que es puntual, que es toral, que es casi exigencia ética del ser humano, del creyente, es entender que si hay Dios hay diablo y que si hay bien hay mal. Pero si decimos de que ya no hay diablo y ya no hay mal, entonces ¿qué es lo que estamos viviendo entonces? Hermano, ¿será correcto que a una iglesia antes daban un saludo, Dios le bendiga? No, yo no entiendo. Mándeme bien el mensaje porque, hermano, ¿será correcto que a una iglesia antes daban el saludo, Dios le bendiga? Ahora el pastor le ha enseñado que no digan bendiciones, que digan buenas, que no, no entiendo esos textos. Y no quiero estar adivinando textos. ¿Es pecado la cremación? No. Ni es bueno ni es malo, porque ese cuerpo igual lo pueden tostar, igual pueden hacer enchiladas con él. El cuerpo ahí no pasa nada, porque polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que dice el texto. Por lo tanto, lo que le importa a Dios es el espíritu de la persona. Así que con el cuerpo pueden venderlo para refacciones, pueden donarlo, lo que sirva. Y eso no tiene nada que ver, es simplemente... es los restos del ser humano, lo que importa es el espíritu. Buenos días, hermano. Háblenos de la iglesia que la Odisea en que estamos viviendo ahorita. Bendiciones. No, yo no hablo de Apocalipsis, y si quiere algún tema de Apocalipsis, hábleme afuera, fuera del programa, y con todo gusto lo atiendo. ¿Es cierto que Caín es hijo del diablo y no de Adán y Eva? No sé, no lo dice la Biblia. Habría que ver qué Biblia leyó y dígame en la Biblia que usted leyó eso, y entonces... puedo darle una opinión. En la Biblia que leemos todos los días, en la que Dios dejó escrito ahí, no dice eso. Pero dígame, mándeme otro mensaje, dígame, en tal Biblia, tal versión, tal persona le escribió, tal editorial le escribió, entonces ahí vamos a hablar.
¿Debemos guardar el sábado para ser salvos? No, es la misma pregunta de que si los adventistas guardan el sábado. No, es una pregunta disfrazada. La misma pregunta que mandaron hace un ratito. Entonces, para ser salvo, no dice el texto que guarde el sábado. Para ser salvo, el texto dice que confiese sus pecados, que se arrepienta y que pida que Dios le ayude. El tema es, Dios trae al ser humano, se lo trae a Jesús, Jesús lo salva, Jesús se lo entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo santifica, el Espíritu Santo se lo da a la iglesia lo edifica y de ahí la iglesia se lo brinda al mundo para que sea un obrero más. Eso es la manera, pero nadie se salva si guarda el sábado y el domingo, no, no es así por guardar un día, es por guardar la palabra de Dios, eso es la salvación. ¿Qué es la circuncisión natural y la circuncisión espiritual? La circuncisión natural es pues una cirugía pues en los genitales del ser humano. Antes se hacía, pues la cultura judía lo hacía casi como pacto o como un sello o como una señal de relación con Dios, pero a nivel de salubridad se hace y es bueno. Pero la circuncisión espiritual, que tal vez habla Pablo, es que habían dos problemas ahí, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Entonces, básicamente está hablando de la ley, Moisés está hablando de la ley, pero la circuncisión espiritual son personas que van quitándose un montón de pensamientos, ideas, un montón de cosas que estorban la presencia de Dios, el trabajo del Espíritu Santo. Muchas veces se siente atrasado por tantas maneras que tiene el ser humano de ver la Biblia tan torpemente. Habemos muchos que agarramos un versículo, queremos hacer doctrinas aparte, andamos discutiendo, juzgando que iglesia no sirve, que esta iglesia no le creo. Entonces, la circuncisión es ya dejar de estarse complicando, de criticar a otros o de estar viendo qué está haciendo el otro, de estar desampados en la vida ajena. Es cada quien haga lo que le toca hacer y ahí deje que el otro trabaje, que al fin y al cabo yo voy a dar cuenta de mis actos, usted va a dar cuenta de sus actos. A mí no me van a preguntar su vida privada y entonces a usted no le van a preguntar la mía. Pero tenemos en la iglesia miles de personas que andan cargando cruces ajenas, andan sudando calentura ajena, que aquel hermano no hable en lenguas, a aquel no le hablen, que aquel no está casado, que aquel no le hablen, de que esos adventistas, que esos mormones, que esos católicos, que esos testigos de Jehová, andan cargando vidas ajenas y no pueden ni con la propia. Dice Jesús, no le estés viendo el sucio en el ojo a aquel, mírate una viga clavada en el tuyo. Y entonces tenemos en la iglesia personas que andan cargando vidas ajenas y no se fijan cómo están ellos. Y siempre están opinando que aquel anda mal, que este sí, que este no, y hacen unas grandes opiniones, queriendo ser eruditos en la palabra, y no saben nada. Y entonces la circuncisión es circuncidar la lengua, deje de estar hablando mal del vecino, deje de estar hablando de la otra iglesia. Si a mí me preguntan, ¿qué significa esto? Yo le contesto, ¿está de acuerdo con esto y esto? No, no estoy de acuerdo con muchas cosas que haga la iglesia, cualquier tipo de iglesia, no estoy de acuerdo. Pero no soy el juez, no estoy de acuerdo. Si me preguntan, le explico, por esto yo no estoy de acuerdo con argumentos. Pero no significa que yo estoy mejor que ellos, o no significa de que... Y yo les hice un reto hace unos días, y se lo repito ahorita con lo que queda del programa. Alguien me llame y dígame cuál es la iglesia oficial de Jesús. Yo los reto, desafío público. Llámeme, dígame cuál es la iglesia oficial del Señor. Y entonces cuando se habla con el católico fanático, la iglesia católica, los demás no sirven. Se habla con el fanático evangélico, la iglesia evangélica, los demás no sirven. Y se habla con todos los otros fanáticos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, ellos son, los demás no sirven. Y entonces todos son un grupo de canechos listos para una olla marinera, para una sopa marinera. La iglesia del Señor no es ni católica, ni evangélica, ni mormona, ni testigo de Jehová. La iglesia oficial del Señor es sin mancha y sin arrugas, y es invisible. Y está incrustada en cualquier parte del mundo. Así que es una torpeza estar diciendo que nosotros somos la verdad. Aquellos están equivocados. Que muchos empiezan a orar la Biblia y ponen una mirada vidriosa creyendo de que están iluminados y empiezan a decir un montón de sandeces creyendo de que tienen la verdad. Nada. No hay una iglesia oficial para Dios más allá, para Jesús más allá que la iglesia sin mancha y sin arrugas. Entonces pierden tiempo en estar criticando otras iglesias, porque véanse en un espejo y díganme a ver cómo están sus vidas con el Señor, que al fin y al cabo eso es lo que importa. Yo me voy a presentar frente al Señor. Bueno, Alfredo López, ¿cómo está tu vida? Bueno, yo hice lo que pude. Bueno, vamos a ver, y me revisan todo el expediente y ven ahí los videos y ven las grabaciones a ver si estoy trabajando
o no estoy trabajando para el Señor. Pero si me dicen, Alfredo López, es que te voy a decir una cosa, fíjate que Belio Reyes andaba robando, fíjate que el otro, y que Peñalba, todo el mundo me dice eso, habla de uno y otros pastores, pero ¿cómo está su vida? Es fácil estar hablando de que aquel es ladrón, que aquel es pícaro, que aquel es golpista, que aquel es este, que aquel es otro, que aquel es resistencia. Hablar un montón de cosas que no tienen nada que ver con la relación con Dios. Pero cuando se pare frente al Señor, no le van a preguntar la vida ni de Belio Reyes, ni de Peñalba, ni de Mario Tomás Barahona, ni de Misael Arreñal, ni de Alfredo López, ni de Germán Ponce, que solo eso me dice la gente. Cuando quieren hablar más de las iglesias, solo de ellos hablan, sin saber que son 35,000 pastores en todo Honduras y que la mitad de ellos somos voluntarios. Entonces se ponen a estar criticando este, pero mírese en el espejo a ver cómo está usted. Y yo no defiendo pastores, yo lo que defiendo es la razón de por qué tienen que estar señalando personas cuando su vida no corresponde a lo que Dios quiere. Es fácil estar señalando a los demás, es fácil, pero véase en un espejo, revísese a ver cómo anda usted. Y entonces cualquiera que está torcido levanta la mano para opinar de otro, que por lo menos los demás estamos tratando de salir de la oscuridad, tratando de salir del lodo cenagoso, del pecado. Muchos, yo mismo estoy luchando todos los días para mantenerme bien o para vivir en santidad, y caigo en pecado y me levanto y todos los días estoy luchando. Y otro que está sentado solo criticando y su vida está más podrida que cualquiera y está señalando. Entonces, ¿quién tiene más posibilidades? El que está luchando, que confiesa sus pecados, que está luchando con sus imperfecciones, con sus problemas, y luchando todos los días. Señor, ayúdame que soy débil. Señor, ayúdame de que quiero salir de este problema. Señor, yo no sirvo, dame un carácter. ¿Qué es lo que estamos luchando para mejorarnos? Obviamente, tenemos problemas, estamos torcidos, pero estamos luchando para salir de ahí. Pero el que está torcido no lucha por salir de ahí y alegremente se pone a señalar. No, ese está más perdido que... ¿Qué sabe de la francmasonería? No, hábleme de la Biblia, hable de la Biblia. Es cierto que les digo de que entiendan de qué les sirve en su plan de salvación si Caín es hijo del diablo. ¿De qué les sirve? Mejor pregunte ustedes quién es hijo. No importa, Caín es hijo del diablo, ya. Varios mensajes, que Caín es hijo del diablo, Caín es hijo del diablo. Bueno, hay que ir a revisar la Biblia a ver si dice eso. Pero a mí no me importa mucho si Caín es hijo del diablo. A mí me importa mucho si yo soy hijo de Dios. Eso es lo que realmente me importa a mí. Hermano, me gustaría que abriera un ministerio aquí en Jesús de Otauro, Intibucá. Para mí sería un placer abrir ministerios en cualquier parte de Honduras, pero el Caifás es lo que nos detiene. Recuerden que no tenemos patrocinadores, recuerden de que yo como pastor no tengo un sueldo, y que, ingeniero, venga por favor a estudio. Entonces, no tengo, ya, muchas gracias, ya se me niveló la señal. Entonces, no tengo sueldo, pasamos dificultades para pagar el espacio. De hecho, yo hice un llamado hace un mes y contestaron 10 personas. De ahí los otros 100,000, 200,000, 300,000 que miran el programa y que dicen que es el mejor programa del mundo y que mandan mensajes, todos los días mandan mensajes y mensajes y mensajes, pero no mandan un lempiras para gastos, no mandan un lempiras para recargas, no mandan un lempiras para pagar el programa. Y preguntan un montón de cosas, pero no dicen cuánto cuesta el programa. Y yo ya lo dije, si quieren que veré hacia adelante, ayúdenme a pagar el programa. Yo también pongo de mi sueldo. Entonces, tengo dificultades para pagar el programa, mucho menos voy a tener posibilidades de ir a montar un ministerio lejos de Tegucigalpa. Si Dios bendice con ayuda de una u otra manera, no solo en Tegucigalpa, como Ayagua piden, San Pedro Sula lo piden, en Ceiba, en Danlí han pedido ministerios de Berea, claro que sí. Tenemos la capacidad, la oportunidad, los deseos, sí, pero falta el bill metal. Y si no hay bill metal, simplemente no hay cómo. Así que el programa tiene que costarle al que lo mira, al que manda mensajes, al que dice que es el mejor programa del mundo. A toda aquella persona de que ve el programa, pues hágase responsable del programa. Porque lo contrario, entonces, a Dios, pues Dios hace todo lo que tiene que hacer como que Él es Dios. Pero Dios no quiere gente atenidos. Dios no quiere gente de que solo estén ahí feliz gozando los programas. Pero si viene Juan Gabriel a cantar al estadio, ¿qué es lo que pasa? Ahí se llena. Si viene un profeta, un apóstol, pagan 1,000, 2,000 lempiras para ir a que les pongan la mano encima y se toman una foto con un profeta. Pero programas que les sirven, no hay. Bueno,
10 personas están ayudando para que Berea hacia adelante. Y los otros 500.000, ¿dónde están? Así que cambiemos de tema, ya tengo que entregar el espacio, cada quien váyase para su iglesia inmediatamente. Yo los espero a las 11 de la mañana en el Centro Comercial Nova. En Nova Centro los espero a las 11 de la mañana con la conferencia del día de hoy, es la herejía en la iglesia. Así que bueno, es todo por hoy. Gracias por haber estado conmigo. Recuerden, los que quieran cooperar con el programa me llaman aparte, me piden una cuenta de banco para que paguemos el próximo mes para que sigamos al aire. Gracias, que Dios los bendiga. Rápido, todo para las iglesias. Y hoy a las 11 de la mañana, Centro Comercial Nova en el complejo Los Próceres, en el barrio San Felipe. Que Dios los bendiga y pasen muy buenos días. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me... Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.